Hay interferencia. Es Solange Alarcón Velázquez. Por favor, con un poquito más de respeto, jóvenes, todos desean escuchar, quienes están conectados desean aprender, o si ya saben, por lo menos para recordar, por favor, no nos perjudiquemos. Entonces tenemos O sácale de la clase, licenciado, por favor. aluminio, ¿ya? Entonces tenemos el ion aluminio. De esa manera podemos ir hablando. Ion están. En este caso, cuando hay dos o más números de oxidación diferente, entonces, en este caso, la pronunciación ya es diferente. Terminado puede ser en números romanos o puede ser en, en la nomenclatura tradicional terminado en sufijos, que se les llama sufijo oso o i, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de esos sufijos, las terminaciones del sufijo terminado en oso o en i. O el sistema, esto se llama en el sistema tradicional. Y hay otro que es el sistema stock. Esto que se refiere al apellido de un científico alemán, que los números de oxidación se escriben en romanos. Por ejemplo, más 1, entonces podemos escribir entre paréntesis de esta manera, romanos. Si es número de oxidación o valencia, más 2 escribimos en romanos 2, esto. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante diferenciar de la nomenclatura. Y hay otra que corresponde al sistemático, o también le llaman YUPAC. Entonces, ahí utilizamos los prefijos. Enseguida eso lo vamos a ir indicándoles. Ya. Podemos borrar. Inge, disculpe, buenas tardes. Y adelante. Ese tema de compuestos iónicos vendría después de las escalas, ¿no? De las propiedades físicas, ¿no? O sea, el tercer tema del dossier. Está bien, gracias. Compuestos binarios. ¿A qué llamamos compuestos binarios? Vamos a ir en base a su textito. Con esto hemos podemos formar compuestos binarios. ¿Cuándo es un compuesto binario? Cuando constituyen una fórmula de dos elementos diferentes. Pueden ser de dos elementos diferentes como también del mismo elemento. Pueden formar moléculas. Muy bien, vamos a ir viendo en la página 57 de su texto. Ahí hay una tablita en la teoría, una tabla 2.2, que indica nomenclatura con el sufijo uro para algunos aniones monoatómicos comunes según su posición en la tabla periódica.
Entonces, eso vamos a ir viendo. Así, antes considerarles lo siguiente. Si nos dicen que los iones están formados únicamente por elementos de la tabla periódica, ¿y por qué? ¿Alguien se ha fijado? ¿Por qué el amonio nos han indicado que esto es amonio? Es un ion o catión amonio. Por excepción, entonces vamos a indicar, por excepción, el amonio consta de varios átomos, en este caso de dos, nitrógeno y se le considera ion amonio. No se olviden que no debemos confundir, aquí tenemos el compuesto llamado amoníaco. Es igual, no, esto no es un ion, es un compuesto que se llama amoníaco. ¿Qué número de oxidación tendrá el nitrógeno para que sea amoníaco? A ver, para que sea amoníaco necesariamente tiene número de oxidación -3, -1 el hidrógeno. Por esa razón es el amoníaco. Y escrito, generalmente, este amoníaco está formado a través de los enlaces de esta manera. Ahí tenemos, y aquí tenemos electrones libres. Y estos electrones libres, generalmente a través de un ion hidrógeno que puede estar ahí, puede venir a enlazar. Al enlazar, ¿qué sucede? ¿El nitrógeno pierde electrones o gana electrones? Entonces vamos a ver cuándo gana, cuándo pierde. Entonces, en base a eso, las cargas eléctricas. Y a esto le vamos a llamar mecanismo de reacción. ¿Qué es un mecanismo? Entonces, de esta manera, este hidrógeno va a venir a formar aquí y pierde electrones, de tal manera se carga positivamente esto que le vamos a llamar amonio. Entonces, aquí es el amonio con carga eléctrica positiva. De esa manera se forma. Entonces, lo único que vamos a decir, cuidado en el examen, que por excepción hay también una fórmula iónica, que es el amonio. Después son únicas de los metales. Ahí tenemos el catión litio, sodio, potasio, catión berilio, calcio, etc. Muy bien, vamos a ir viendo a ver otros ejemplos. Vamos a ir viendo en este caso qué sucede cuando un elemento metálico tiene dos o más números de oxidación. Por ejemplo, el níquel. El níquel tiene número de oxidación +2 y +3. Entonces, quiero formar cationes con cada uno de ellos. ¿Qué le vamos a decir a esto? Le vamos a decir catión. Aquí va a ser con +2. Aquí lo vamos a tener el níquel con +3. Muy bien. A esto le vamos a llamar catión níquel oso. Aquí aumentamos el sufijo, a esto le llamamos sufijo oso. Aquí le llamamos catión niquélico. Entonces, el sufijo termina en ico, niquélico. ¿Ya?
Y esto podemos combinar inclusive estos para formar con cualquier otro elemento de negativa. Ahí en la tabla 2.2 tenemos primero en el 4A el carbono terminado en uro, que se llama carburo, siliciuro. ¿Ya? Entonces, repasamos ahorita, luego vamos a entrar a la parte de escritura. De la escritura no se olviden que es... Ya. Habíamos indicado la terminación del sufijo uro. Entonces, aquí tenemos en el grupo 4A, estamos hablando de la tabla periódica. El grupo 4A se encuentra aquí. Está el carbono silicio, 4A en el grupo 14. Entonces, cuando hablamos del carbono terminado, en este caso tiene número de oxidación, vamos a indicar que el carbono tiene -4, no es con su carga positiva. A esto no le vamos a llamar anión, sino, mejor dicho, catión, anión le vamos a llamar negativamente. Entonces a esto le vamos a llamar, que se llama carburo. Carburo de calcio, podemos escribir uniéndole con la carga positiva, carburo. Y luego tenemos el silicio también con su número de oxidación, se llama siliciuro. Siliciuro. Silicio, que es -4. En el grupo 5 tenemos el nitrógeno. En el grupo 5, ahí tenemos, el grupo 5 está formado por el nitrógeno y fósforo. El nitrógeno es -3 y el fósforo -3. ¿Qué le vamos a llamar a esto? Nitruro. ¿Qué prevalece aquí? El uro, el sufijo uro. Fosfuro. Uro. ¿No es cierto? Luego vamos a tener en el grupo 6 de la tabla periódica, 6A, en este caso, en forma general, está en el 16. Ahí vamos a ver, por ejemplo, está el azufre. El oxígeno, por ejemplo, es -2. Está en su texto, jóvenes, solo que estoy tratando de entender de que ya tenemos. En el grupo 6A, este es el grupo 6A. Ahí tenemos el oxígeno, que es -2. Simplemente se le llama óxido. Óxido, formador de compuestos binarios llamados óxido. Óxido de sodio, óxido de litio. Van a formar compuestos binarios. Luego tenemos el azufre, -2. Es el sulfuro, termina en uro. Luego tenemos ahí el selenio, seleniuro. El teluro, telururo. ¿Ya? Y luego tenemos estos que pueden formar sales. A estos le llamamos sales. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Licenciado, disculpe, las personas que están con... No, que lo apaguen, por favor. El catión sodio con el sulfuro, ¿cómo le vamos a dar el nombre a este compuesto? Esto se llama catión calcio. Catión calcio. Y el otro se llama sulfuro. ¿Cómo le vamos a dar el nombre?
Le vamos a decir sulfuro de calcio. No es difícil, jóvenes. Solamente es la unión de un positivo y un negativo. Entonces, dependiendo los sufijos, si termina en osoico o en cambio en metales que terminan en uro. Ahí tenemos la tablita, jóvenes. Pueden marcar esa tablita que es muy importante para el desarrollo de clases, especialmente. Muy bien. Pasamos al grupo 7, 7A. En el grupo 7A vamos a encontrar en el grupo 7A. Este grupo puede estar escrito también en romanos, así 7A. O puede estar escrito con el número arábigo que es 7. O en romano 7A. Cualquiera de las dos tiene. Ahí también tenemos, termina en ur. En fluo. Que se trata del elemento flúor, que es menos uno. Siempre. No es de otros más. Luego tenemos el cloro. Si se habla del cloro, que es menos uno, se llama cloruro. Puro, puro. Si es el bromo, bromuro, bromuro. Ahí tenemos el bromuro, que es menos uno. Y finalmente tenemos el ioduro. El ioduro también se simboliza, la I termina en menos uno. Estos pueden formar compuestos binarios, con todos los metales aquí. Fluoruro de calcio, ioduro de potasio, bromuro de, sí, en este caso de sodio, magnesio, etc. Es decir, que el grupo 7 es altamente electronegativo, que puede formar compuestos binarios con los elementos altamente electropositivos que son el 1A. Para comprender el estudio de la química de la nomenclatura, tenemos que manejar este material que se llama tabla periódica. ¿Ya? Ahora, si no tiene tabla periódica, la tiene ahora en su celular, busquen tabla periódica, ahí lo tiene, en su aplicación. Ya, no hay problema. Buenas tardes, Liz. Se va a disculpar, pero ¿será que le puede sacar al estudiante Solange Alarcón? Es que se escucha entrecortado cuando usted habla. Está perjudicando nomás la clase. Por favor, desde hace rato le ha dicho, se le mencionó así en los comentarios igual que apague su micrófono y recién, ve, mira, recién está apagando. Desde hace rato se le dijo. Por favor, jóvenes, más respeto entre ustedes. Ustedes se conocen si es del grupo, ¿no? Porque puede infiltrarse también otras personas y convertirlo a la clase como, como lo estamos escuchando. Ya está bien, gracias. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo es cada uno de estos compuestos pueden formar. Ya. Iones, cationes. Pasamos a la siguiente tablita de la página 58 de su texto. Ahí tenemos tabla número 2, 3. Nombres y fórmulas de algunos cationes y aniones inorgánicos comunes. Cationes. Cationes. Ahí tenemos el aluminio, cation amonio, cation bario, cadmio, calcio, toda esa lista es, toda esa fila, esa columna es de cationes. Luego, al lado derecho de esa misma tablita, jóvenes, ¿por qué lo estoy haciendo con este cursadito, con este dossier? Para ganar tiempo, jóvenes, porque después, para tener que estar escribiendo en la pizarra, vamos a tardar.
Aniones, si ustedes se fijan, ahí tenemos los aniones, bromuro, carbonatos, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? En la primera de los cationes, creo que ya es más fácil de entender. Y ahora en esta segunda, que corresponde a los aniones, aclararemos para aniones, para poder escribir fórmulas. Aniones. Ahí tenemos los aniones. Bromuro. Estamos hablando de un no metal. Bromuro termina en uro, tiene el número de oxidación -1, por tanto es un anión, anión bromuro. O también podemos decir ion, también, ¿no es cierto? Podemos decir ion. Luego tenemos ahí el anión carbonato, carbonato. Estos aniones nos permiten formar fórmulas terciarias, carbonato. Entonces, el carbonato está seguido del oxígeno. Como tiene número de oxidación +4, el carbono, que es positivo, por tanto, el oxígeno tiene -2, y se suman como si fueran positivos. 4 más 2, pues 6, la mitad, 3. De esa manera podemos expresar lo que se llama el carbonato. Pero sin embargo ya está, tenemos, no necesitamos escribir. Tienen ustedes en su aplicación, tienen en este texto, inclusive les voy a enviar una hojita suelta para que puedan escribir las fórmulas. ¿Qué queremos que aprendan ustedes aquí? No memorizar, sino saber cómo se combina o cómo se estructura esas dos cationes y aniones, solamente eso. Aquí, por ejemplo, he hecho cómo escribimos el carbonato. A ver, uno más. Tenemos el cianuro. Cianuro no hay problema. Clorato. Te dicen clorato. Clorato. Muy bien. El cloro y el oxígeno. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de clorato, ¿de dónde voy a sacar esas valencias? Del cloro. El cloro, si nos ubicamos aquí, tiene número de oxidación en el lado, está en el lado 2 de esta tabla. Aquí está su número de oxidación. 7, 5, 3, 1, que son positivos y menos. Entonces, ¿qué estamos indicando con esto? Sus números de oxidación o valencia, cloro tiene 5. De los 5, 4 son positivos y 1 es negativo. Y los aniones van a formar con el negativo, no con los positivos. Entonces, de esa manera tenemos aquí clorato. Ahora, en este caso, cuando estos son los sufijos, terminan en ato, sufijo ato. Así que se los anotaré, el sufijo ato, terminado en ato. Puede ser el sufijo ito, terminado en, puede ser clorito, hipoclorito, clorato, perclorato, ¿no es cierto? Con los 4 números de oxidación. A esto llamamos sufijo. Como nos dice clorato, entonces vamos a ver el cloro. El cloro tiene números de oxidación, que se los voy a colocar aquí, que es el, empezando desde +1, +3, +5, +7, y tenemos el -1. Con el -1 va a formar el 1. Y con estos que tenemos aquí, +1, +2, esto va a ser, si es con el 1, vamos a escribir de la siguiente manera.
Pero, aquí, por ejemplo, voy a anotar lo siguiente. Estoy hablando de los sufijos. Los sufijos. Cuando hablamos de los sufijos, son las terminaciones en ito, ato. Entonces vamos a utilizar, si es el 1, si se trata de cloro, termina en el sufijo oso, que tienen número de oxidación más 1 y más 2. No solamente el cloro, sino puede ser del azufre, estoy colocando en forma general. Y hay otro que tiene número de oxidación 3 y más 4. Y ahí está el sufijo ico que termina en 5 y más 6. Finalmente tenemos aquello que tiene número de oxidación mucho más alta, que es el más 7. Entonces, en base a estos números de oxidación se forman estos que van a formar ácidos. Voy a ir adelantando. Y estos mismos, estos cambian. Cuando ya es con cationes y aniones, terminará en hipo, ito, que tienen los mismos números. Esto es en ito, esto termina en ato, finalmente en per ato. Ya tenemos entonces. Y ahí tenemos lo que está ahí, el clorato. Queremos escribir este que se llama clorato. El cloro, aquí termina en ato. Ato. Aquí tenemos el ato. Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener? 5. El número 5. Entonces, si es 5, yo debo manejar esto mentalmente, pero aquí se los voy a colocar el chanchuy. 5. ¿Y cuántas cargas eléctricas tendrá esto? 1. 5 más 1, 6, la mitad, 3. O sea, todo el grupo va a tener 5. Ahora, ¿de dónde deriva todo esto? Para que entendamos mejor. De un ácido. Un ácido, yo lo voy a escribir, un ácido clórico. Este es el ácido clórico. Aquí tiene más 1, esto es más 5 y esto es menos 2. 5 más 1, 6. ¿No es cierto? Sumamos estos dos y lo vamos a dividir entre este 2. 5 más 2, 6. Dividido entre 2 da 3. Entonces, este es el clorato. Y a este ácido que tengo aquí, esto es un ácido, yo le voy a, en este caso, voy a hacer una combinación con el agua, de tal manera que aquí va a haber una ruptura. Al haber una ruptura, entonces va a formar lo que se llama este clorato. ¿Cuántos hidrógenos estarían separando? 1. Y ese 1 le va a dar la carga que se llama anión clorato. ¿Ya? Entonces, tenemos en en toda la derecha, aquí está de su textito, los aniones para escribir. A ver, una vez más, para que podamos entenderla mejor.
Muy bien, a ver, quiero expresar un anión. ¿Qué anión? El anión que me dice hay cloro, eso no es difícil. El cloro y busco su número de oxidación en la tabla. Aquí me dice el cloro 1, -1. Le coloco, esto se llama anión cloruro. Listo. Me dicen anión permanganato. 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 Ya. Permanganato, entonces yo voy a escribir el anión permanganato con +7. ¿De dónde saco eso? El manganeso. El manganeso tiene números de oxidación, el +2, +3 y +6 y +7. +7. Estos dos reaccionan como metal, estos dos reaccionan como no metal. A esto se le llama metaloide. O sea, en otras palabras podemos decir a estos elementos que reaccionan como metal y no metal, con el término en nuestra, ¿cómo le llamamos? En nuestro contexto, le llamamos elementos gay, porque reaccionan en ambos sentidos, como metal y como no metal. Y un permanganato. Pero estamos de un manganato, permanganato. Entonces nosotros tendríamos que hacer de esta manera. Hacemos esto. Oxígeno. Le voy a escribir un oxígeno. Entonces, aquí le coloco 7. 7. Entonces, para un permanganato, como es impar, le coloco 1. 7 más 1, como si fuera positivo el 1. 7 más 1, 8. La mitad, 4. Esto es el anión permanganato. Entonces, borro yo esto, tenemos el anión permanganato. Anión dicromato. 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 Ahí está en su dicromato. ¿Cómo se escribe el dicromato? Entonces voy a escribir el cromo, oxígeno, y me dice 2, dicromato. 2, di. Entonces, el cromo, si se fijan ustedes, también es un metaloide. Anoto con el 6. 6. ¿Cuántos negativos le corresponde? Como es par, -2. Primero multiplico esto, 2 por 6, 12. 12 más 2, 14. La mitad, 7. Ahí está el anión dicromato. ¿No? Sale igualito. Ahí está. En la tabla de la derecha, dicromato. Ahora, si no pueden hacer esto, entonces vamos a la aplicación, encontramos cuál es el dicromato, ya que sale la fórmula. El ion dicromato. Entran a su aplicación de YouTube, de TikTok, les va a salir la fórmula y con eso escriben. Y a medida que van practicando, pues les va a ir grabando. Sí. Eso tenemos en esta primera parte y vamos a pasar al siguiente. Ahí tenemos un ejemplo 1, que dice, a ver, nos dice ejemplo 2.5, 2.6. Ya, vamos a entrar entonces en la página 59, compuestos moleculares.
Compuestos moleculares. Compuestos moleculares. Muy bien, ¿qué vamos a decir con los compuestos moleculares? Quiere decir que está formado por moléculas. Entonces, primero vamos a definir qué es una molécula. Una molécula está formada por dos o más elementos. Molécula. Por ejemplo, una molécula. Muy bien, hasta aquí. ¿Qué viene a ser hasta el momento? Ustedes observen. ¿Son moléculas o son átomos? ¿Qué me dicen, jóvenes? Son átomos, licenciado. Son átomos. ¿Por qué son átomos? Porque son elementos individuales. Átomo. Es como decir una persona soltera, es solito, de esa manera. Entonces, moleculares, vamos a determinar, a esto le llamamos átomos antes, ¿no? Átomos, que está formado por un solo elemento, por un solo átomo. Hasta aquí le decimos átomos. Y luego voy a colocar en cada una de ellas dos. Quiero repetir. Digamos, daré oxígeno, hidrógeno, colocaré aquí tenemos una molécula. Cuando está formado por dos, pueden ser del mismo o diferente. Por ejemplo, voy a colocar y algún compuesto. Tengo aquí ejemplos que he escrito que son fórmulas. Aquí está formado por dos elementos que se llama sulfuro de hidrógeno, o también podemos llamarlo ácido sulfhídrico. Bromuro de hidrógeno termina en uro, hasta eso es cloruro de sodio, aquí tenemos el permanganato de potasio. Entonces está formado, estas son moléculas. A este grupo le vamos a llamar moléculas. Moléculas. Formada por dos o más elementos. Aquí tenemos que está formado por 1, 2, 3. Aquí solamente es por dos. Entonces son moléculas binarias. Aquí tendríamos moléculas ternarias. A ver, ¿qué más tenemos en esta parte? Eso es uno. A ver, vamos a ir viendo en la otra que se llama, en la misma hoja, los compuestos moleculares. Aquí tienen un par de ejemplos escritos con el sufijo "-ud", cuya raíz ya hemos hecho los ejemplos anteriores. Ahora vamos a usar lo que le llamamos a esto prefijos griegos utilizados en la nomenclatura de los compuestos moleculares. Está en la página 60, que es muy importante para el manejo de la nomenclatura sistemática.
Esos prefijos griegos, ahí está en la tablita, que vamos a utilizar los prefijos griegos, ahí está. Los más usuales son el mono, cuando significa un átomo. Tenemos el di, o también otros escriben el bi cuando es dos átomos. Tenemos el tri, tres, tetra, cuatro, penta, cinco, hexa, el 6 y finalmente el hepta, que es 7. Tenemos máximo hasta 7, ¿no es cierto? 7 es el máximo número de oxidación o valencia, que están en los anfígenos, grupo de anfígenos que corresponde al grupo 7, 7A, donde está el flúor, cloro, bromo, yodo, ellos tienen hasta el 7. Entonces, cuando es mono, corresponde a un átomo di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7. Entonces, ¿qué es lo que podemos mencionar con esto? Los oxígenos. Ejemplo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Ahí tienen el ejemplo con los prefijos numerales griegos. Por ejemplo, tienen la fórmula, oxígeno con el carbono. Entonces utilizamos, aquí hay uno. Le vamos a llamarle monóxido. De monocarbono. Podemos escribir así. Pero el problema sucede de que dos palabras que estén en la misma oración, mono, no puedo decir yo, por ejemplo, hijo, ¿cómo estás, hijo? O hermano, ¿cómo estás, hermano? Está en la misma, una sola utilizamos. Entonces, en química exactamente sucede eso. Entonces, nosotros vamos a borrar esta parte cuando nos dice que no podemos utilizar dos veces. Utilizamos para el oxígeno monóxido de carbono, ¿no es cierto? Monóxido de carbono. Aquí hay uno. Entonces, matemáticamente, el 1 queda sobreentendido. Luego vamos a anotar el siguiente compuesto. Aquí. Hay dos que le vamos a dar, ¿cómo le vamos a nombrar? Dióxido de carbono. Exactamente, dióxido de carbono. Luego tenemos otros compuestos, como por ejemplo el azufre. El azufre lo voy a anotar. El azufre con 2 y el azufre con 3. ¿Cómo le vamos a nombrar cada uno de estos tres? Desde ya, ¿qué me está diciendo? El azufre tiene 3 números de oxidación. Oxidación quiere decir 3 valencias, con más 2, más 4 y más 6 son pares. Y menos 2 son 4 que tienen número de oxidación. Comprobamos. A ver, usted me va a decir si estoy bien. Aquí está el azufre. ¿Qué números de oxidación están ahí presentes? En forma descendente. 6. 4, 2 y menos 2. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, esos tres, ¿cómo voy a nombrar? Si la fórmula está así escrita en el examen, ustedes tienen que elegir. Podemos decir anhídridos. A esto se llaman anhídrido sulfuroso, hiposulfuroso, anhídrido sulfúrico, anhídrido sulfuroso. Pero no recuerdo la tradicional. Entonces, ¿qué hago? Utilizo estos prefijos que van a corresponder a la nomenclatura sistemática.
Entonces, ¿cómo voy a nombrar? Nombramos como monóxido. Aquí hay 1, 1. Entonces, monóxido de azufre. El otro, ¿cómo se llamará? Dióxido de azufre. Tercero, trióxido de azufre. ¿Verdad? Es más fácil. Ustedes tienen que ver la facilidad de cómo escribir. O también puedo escribir esto. Óxido de azufre. Su número de oxidación es 4. En romanos. Puedo también escribir. Óxido de azufre, 6. Pero hasta decir si es 4 o es 6, el tiempo pasa. Hay que ganarle al tiempo. Entonces, directamente es más fácil. Trióxido de azufre. ¿No es cierto? Estos son compuestos binarios. Binarios que se utilizan los prefijos griegos, el mono, di, tetra, etc. Pero vamos a escribir uno con 7. 7. Lo voy a borrar ya. Ahí tienen esto en su... A ver, aquí le voy a anotar el cloro. El cloro tiene, el oxígeno tiene -2, el cloro tiene +7. Intercambiando, esto va a ser el 7, viene el 2. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Una partecita que me he saltado, nos dice la suma, para que una fórmula esté correctamente escrita, la suma de las cargas eléctricas debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Multiplico el índice del cloro por su catión. 2 por 7, 14. Más, en este caso no va a ser más, sino va a ser menos. 7 por 2, aquí estoy haciendo. 7 por 2 menos 14. Y va a ser igual a 0. 2 por 7, 14. Positivo, negativo, igual a 0. ¿Qué quiere decir? Para que una fórmula esté correctamente escrita, las cargas eléctricas tienen que ser igual a 0. La suma. Puede ser más. A ver, por ejemplo, esto. Quiero escribir una fórmula cualesquiera. A ver, el bicarbonato. Aquí tengo una fórmula que es el bicarbonato de sodio. Cargas eléctricas. Esto es +1, esto es +1, esto es +4, esto es -2. ¿Cómo están las cargas eléctricas ahí? ¿Iguales? Sí. ¿Cómo estarían las cargas eléctricas? Tiene que ser igual a 0. ¿Es igual a 0, jóvenes? ¿O no es Sí, igual? están igualados. ¿Cuántos positivos tengo ahí arriba? 6. Y multiplico con esto. 3 por 2, -6, igual a 0. Se cumple. Entonces quiere decir que la fórmula está correctamente escrita. Con eso verificamos si tu fórmula, si no está igual a 0, entonces hay algo que está mal. Entonces, si no está, entonces habría que buscar un número por aquí, otro número por este lado para igualar. ¿No es cierto? Muy bien. Luego, los nombres que corresponden en forma tradicional a los compuestos moleculares que contienen hidrógeno.
con los metales negativos que tienen otros nombres que no son tan comunes dentro de las fórmulas tradicionales. Como por ejemplo tenemos el boro. Algunas son fórmulas que no los expresan para poder escribir. Por ejemplo, ahí tenemos el boro, que tiene 2, hidrógeno 6. Entonces, ¿cómo se llama? Tiborano. Tiborano. Son nombres que ya están establecidos. Tenemos este otro con el carbono, que se llama metano. Metano corresponde a la fórmula orgánica, que es el gas natural que se suministra en redes. Nosotros utilizamos como combustible, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a desarrollando algunas fórmulas. Por ejemplo, este se llama silano. Silano se combina con el oxígeno, ¿no? Luego tenemos siempre lo van a usar ustedes esto en su pregrado, el amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? Son sustancias recicladas de la orina. El amoníaco. Allá en el inodoro a veces, si no lo lavamos bien, te queda amoníaco, los residuos de la orina. Tenemos la fosfina, que son compuestos fosfina. Binarios, ¿no? Seguimos con los compuestos binarios. Tenemos el agua, el sulfuro de hidrógeno, etc. Esos serían algunos elementos que tienen sus nombres propios, que no pertenecen a óxidos, que no pertenecen a anhídridos, que no pertenecen a sales, a ninguna de estas, ni a una base de hidróxido. Son nombres tan diferentes, pero permanecen como fórmula en la nomenclatura. Ácidos y bases, página 62. Antes a eso, aquí tenemos la clasificación de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se clasifican en iones y moléculas o moleculares. Dentro de los iones vamos a ver, ahí están los cationes con carga, con una sola carga, los cationes, por excepción el amor. Catión con más de una carga. Ahí tenemos la nomenclatura, quienes van a estar ahí, el nombre del metal, luego continúa el catión metálico, va a estar ahí los monoatómicos, los poliatómicos. Luego tenemos en la nomenclatura de los catiónicos, los aniones, el metal, etc. Ahí está un resumen. Y en la molecular están los en la nomenclatura, en los moleculares, la nomenclatura, donde están los prefijos, los sufijos. Una clasificación que tenemos ahí. Página 62, ácidos y bases. Vamos a hablar de ácidos. ¿Qué son los ácidos? Antes de entrar a ácido, voy a hablar un poquito de los óxidos, compuestos oxigenados. ¿Ya? Doctor, buenos días, doctor. ¿No sería bueno que tomemos más introducción a la nomenclatura? Porque es más complicado, va a ser el semestre, el cosa que viene, los otros temas que va a venir. A ver, Porque no lo estoy entendiendo, como sopa de letras está. vamos a ir aclarando, ¿ya? Vamos a ir aclarando la escritura. Porque más, perdón, porque más tiempo sería para nomenclatura, para poder estar bien para los próximos temas.
porque es más complicado va a ser, y eso entra más que todo. Nomenclatura más que todo es la base para eso. Tienes toda la razón. Ya. Eh, lo que tenemos en la fórmula y nomenclatura de los compuestos, tenemos la lectura y escritura de fórmulas químicas. Entonces, tienen otro pequeño cuadernillo de ejercicios para hacerlo bastante práctico, entonces, sobre esa base. Pero lo que yo estoy explicando es la parte teórica y a partir de aquí vamos a ir haciendo la parte práctica, ejercicios. Ya vamos a ir avanzando todo eso. Y la última semana de diciembre vamos a hacer los repasos de todas las fórmulas. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí, jóvenes, un break de 60 segundos. ¿Qué les parece la nomenclatura? Difícil, fácil. El problema es, jovencitos, tener esto. Tienen esta herramienta que es esto como químicos, ustedes una vez ingresando a la universidad tienen que estar con esto hasta egresar. Después de egresar pueden colgarle tal vez en algún lado, porque si no tienen esta herramienta que se llama tabla, van a estar en serios problemas. En querer en repetir el año, estar en exámenes de segunda instancia, cosa parecida, ¿no? A pesar que hay muchas modalidades de aprobar segunda instancia en 3 materias, creo que hay varias, cosa que antes no era así, era uno solo. Una sola materia teníamos la opción, ahora tienen varios, aparte de tener segunda instancia, tienen por bailar la cuyaguada en la entrada universitaria, tienen ponderado, uf, qué feliz. Ya, muy bien. A ver, unos, un par de minutitos, jóvenes. Me voy a desenchufar con los para un breve descanso.
escribir lo siguiente. A ver, vamos a ir viendo qué ejemplos tenemos por acá. Mm, Compuestos binarios. Ya, esta teoría, esta parte de ácidos, vamos a concluir. En los binarios vamos a encontrar nombres. Vamos a encontrar, nombrar los compuestos binarios, escribir sus nombres, etc. Ahora vamos a ver los ácidos. Terminamos con estos ácidos y los polifuncionales que corresponden a las fórmulas complejas y hacemos ejercicio. ¿Ya? Bastante, para que no se olvide. A ver, vamos a entrar en esto que se llama ácido. Lice, su micrófono está apagado. Muy bien. Vamos a hacer ahora ácidos y bases. ¿Ya? Está en la página número 62. Ácidos y bases, nomenclatura de los ácidos. Nomenclatura de los ácidos. Primero definimos qué es un ácido. Puedes dar lectura, señorita. ¿Estás con tu texto? Ya están. Vayan subrayando qué es para no decir dónde estaba, qué. ¿Qué es un ácido? Un metal, es una partícula, es un átomo, es un ion. ¿Qué es un ácido? La señorita fuerte. Vamos, claro que sí.
A ver, fue. Escuchen hasta atrás. Un ácido se describe como una sustancia que libera iones hidrógenos cuando se disuelve en agua. Libera iones hidrógeno. Aquí está el ion hidrógeno. Libera iones hidrógenos. ¿No es cierto? Libera iones hidrógenos. Por tanto, es una sustancia. Sustancia que libera iones hidrógenos. Ahí tenemos el ion hidrógeno. Cuando se disuelve en agua. En agua. Vamos a ver. ¿Qué ácidos conocen ustedes? Ácidos orgánicos, inorgánicos. ¿Qué ácidos conocen? Hay muchos que trabajan en mecánica, en talleres, en recargado de baterías. ¿Qué ácido se utiliza? Hablamos de ácido. ¿Qué tipo de ácido conocen? Porque si les digo, si me dicen que no saben, que no conocen, eso ya es mentira. El ácido sulfúrico, profesor. El ácido sulfúrico, muy bien, uno de los ácidos muy importantes. Ya luego vamos a aprender cómo se escribe, pero estoy hablando primero de ejemplo, del ácido sulfúrico. Esto es la fórmula del ácido sulfúrico. Luego, ¿qué otro ácido? El ácido nítrico. Nítrico. Bueno, dentro de los ácidos inorgánicos vamos a usar el orgánico. Entonces, vamos a empezar. Es un limón. El limón es un ácido agrio. Limón. Este es un ácido orgánico que nosotros utilizamos en nutrición, en nuestra alimentación. ¿No es cierto? ¿Para qué cosas? Refrescos, sus aplicaciones en los refrescos, variedad de refrescos, utilizamos en las ensaladas, utilizamos para neutralizar la acidez, ¿qué más? Para varias aplicaciones. Muy bien. Cuando me dicen, por ejemplo, voy a usar un poco de agua. Tenemos aquí el agua. ¿Qué tipo de compuesto formularmente tiene el agua? Es un compuesto binario. Químicamente, ¿cómo se llama el agua? ¿Qué? Me dicen H2O. Químicamente, ¿cómo? Yo lo estoy diciendo, a ver, escucha. ¿Cómo o cuál es la fórmula del agua? Entonces, contésteme H2O. Químicamente, ¿cómo se llama? Óxido de hidrógeno. Muy bien, óxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Es un óxido. Cuando hablamos de óxido, hace rato habíamos indicado que el óxido es -2. A no olvidarse, porque con esto vamos a trabajar todos los óxidos. Óxido. Y hay otra que es esto, que es -1, se llama superóxido, ya que me han hecho recordar. Y hay otro que se utiliza con -2, se llama peróxidos. Peróxidos. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, óxidos metálicos, óxidos no metálicos, superóxidos y peróxidos. Entonces, es un compuesto binario que está formado por dos átomos que forman una molécula de agua. Hidrógeno 2 y oxígeno 1. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno.
Por tanto, es un compuesto binario. A esto le vamos a colocar un poco de gotas de limón. ¿Qué sucede? Como nos dice, libera hidrógeno. El agua libera Su hidrógenos, pH se vuelve ácido. libera hidrógenos, ¿verdad? Claro que sí. Iones hidrógenos. Ahí tenemos. Libera iones hidrógeno. Perfecto. Ahora vamos a hacer vamos a repasar los ácidos. Y las bases, ¿qué dice de las bases? Primero estamos con los nomenclatura de los bases. Primero de los ácidos, nomenclatura de los ácidos. Vamos a formar entonces esta nomenclatura. A ver, ya se han copiado esta parte que corresponde a los óxidos, ¿no es cierto? Los óxidos pueden formar combinaciones con el óxido, superóxido, es decir, los metales. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ir ahora. ¿Así? Sí, bueno, no ahorita, voy a partir de hecho a las 8, pero voy a ver las cosas del día y de ahí me voy a ir con ella. Así. Y voy a llegar, yo creo que es, el domingo en la noche o tal vez. Ya. Qué bueno que se informó, porque no estamos preocupados en un Sí, sí. Algo. Sí, sí, bueno, para los animales. No, está bien. No estaba con Mega. Apaguen sus micrófonos. A ver, por favor, micrófonos no dejan escuchar. Sí, pues es súper. Yo por lo menos Alejandra, apaga tu micrófono. Por favor, sus micrófonos. Primero vamos a formar los ácidos que liberan el hidrógeno. En este caso vamos a hablar de aquellos ácidos o aniones primero que terminan en uro. Aniones que terminan en el sufijo uro. ¿Ya? Y luego estos compuestos o grupos aniónicos cuando se combinan con el agua van a formar ácidos. Y estos ácidos terminan en el sufijo hídrico. Ejemplo. Ahí tienen un ejemplo clásico en la página 62, donde tenemos el hidrógeno y el cloro. Para el primero, esto es +1, esto es -1. El nombre de esto se llamará cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Aquí estamos haciendo énfasis al anión. Cloruro de hidrógeno. ¿No es cierto? Muy bien.
Entonces, dentro de ellas podemos formar cloruro de, en este grupo está el flúor, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Podemos ir formando inclusive, tenemos en el grupo 16 de la tabla periódica el azufre. Azufre es -2, esto es +1, siempre intercambiando vamos a tener 2, que se llamará sulfuro de hidrógeno. Ahí tenemos las fórmulas, sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Y posteriormente a esto, ¿qué sucede cuando queremos nosotros nombrar hídrico? Sucede de que, si ustedes se fijan en su texto guía, el dossier, la página 62, ahí tienen un pequeño experimento en el vaso. Si se disuelve en agua esa molécula de cloruro de hidrógeno, este cloruro, lo que estamos haciendo acá, esto vamos a disolver en agua. Si disolvemos este ácido, entonces, ¿qué va a pasar? Al disolverse, se va a ionizar, se separan, en otras palabras, se van a separar el cloro con su carga negativa, etcétera, el hidrógeno también, y de tal manera que va a formar un ion hidrógeno. Al formar un ion hidrógeno hay liberación de hidrógeno. Entonces, una vez hecho esto, esta misma fórmula pareciera es igual a esto, pero ya al estar combinado ya no va a ser, en este caso es líquido, ya no va a ser terminado en puro, sino ya se convierte en ácido sulfhídrico. En este caso, si es del cloro, estaríamos hablando ya no del sulfhídrico, sino del clorhídrico. Ahora, si el azufre lo hacemos en el mismo procedimiento, se llamará ácido sulfhídrico. Entonces, dos cosas clarito. Cuando estas primeras son gases. Estos gases generalmente, si combinamos en el agua, entonces vamos a obtener otro compuesto binario, que tienen la fórmula similar, pero las propiedades físicas y químicas son diferentes. En este caso, esto es líquido, el ácido, entonces vamos a escribir ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico en relación al cloruro de hidrógeno tiene otras propiedades. ¿Cuáles serían las propiedades físicas de los dos? Uno de ellos es líquido y el otro es gas. ¿Más propiedades queremos saber? Sí, podemos saber. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera obtenemos en esta primera parte de los ácidos más simples sin oxígeno. Estamos formando aquí ácidos sin oxígeno, que solamente consideramos los elementos que están en el grupo 18 y 17 de la tabla periódica. ¿Ya? Muy bien. Vamos a entrar a escribir algunos ácidos. A ver, ustedes me dictan el nombre. Quiero escribir estos ácidos.
Esto tiene número de oxidación +1, esto es -1. ¿Cómo se llamará este ácido? ¿Ácido? Clorhídrico. Termina en la palabra hídrico. Ácido bromídrico. Muy bien, bromídrico. Bromhídrico. Si yo escribo con este otro, ¿qué más tenemos aparte de esto? Yodo. Ácido. Yodo. Yodhídrico. Y si voy a entrar con el otro grupo que tiene número de, ¿cómo se llamará este ácido? Esto tiene -2, esto es +1. Intercambiando, ahí tiene. Esto es -2, esto es +1. Esto es -2, +1. De ahí viene el índice del hidrógeno. Ácido sulfídrico. Entonces, esto es un ácido hasta ahí, y termina el hídrico. Ácido sulfhídrico. Luego tenemos ácido selenhídrico. Ácido telurhídrico. ¿Se entiende? Ustedes lo completan. Sería ácido telurhídrico. Entonces son binarios, sin oxígeno. Estos ácidos no tienen oxígeno. Sin oxígeno. Para aclarar, en teoría no está, pero en la vida real es esto. Muy bien, vamos a pasar ahora a los oxoácidos, que se llaman ácidos oxiácidos, o también le dicen oxoácidos. Entonces, estos primeros ácidos están formados por hidrógeno y no metal. No metal. Ahora vamos a ver los ácidos oxiácidos. Otros autores manejan oácidos también, ¿ya? Oxiácidos. Todos los ácidos sabemos que liberan hidrógeno, o iones hidrógeno, o cationes hidrógeno. Oxiácido. Muy bien. Estos oxiácidos vamos a indicar son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y no metal. ¿Cómo está formado entonces? Nos indica en la teoría que está formado por hidrógeno, oxígeno y un no metal cualquiera X. Al X le vamos a denominar no metal. Puede ser ese no metal el azufre, el cloro, plomo, yodo, puede ser el, ¿qué más tenemos aquí? Arsénico, antimonio, fósforo, silicio, etc. ¿Ya? No metales. Oxiácido.
al igual que el anterior, ¿no es cierto? En este caso vamos a ir viendo vamos a indicar, ahí tienen el ácido carbónico. ¿Cómo se escribe ácido carbónico? El hidrógeno, carbono y oxígeno. Eso nos dice la teoría. Entonces nosotros tenemos que escribir ácido carbónico. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? El carbono, ¿qué número de oxidación tiene en la tabla periódica? Indíquenme. Carga positiva. El oxígeno ya sabemos. Tiene su carga eléctrica 2. El hidrógeno sabemos también. ¿Cuánto es el del hidrógeno? 1. Eso, 1 positivo. ¿Cuál de los números de oxidación del carbono le corresponde para un ácido? ¿El más 2? ¿El más 4? Más 4. Muy bien. Aquí es más 4. 4 más 1, 5. Es impar. Dividido entre 2. Dividido entre 2, 2,5. Pero no es correcto. No es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es convertirle en par. Entonces, esto que está aquí, voy a colocar, para equilibrar, voy a colocar en él como índice o subíndice en el hidrógeno. Ahora sí voy a multiplicar por el 1. 2 por 1, 2. Más 4, 6. Y divido entre el 2, o puedo decir la mitad de 6, 3. Eso voy a colocar como índice del oxígeno. No voy a colocar aquí en el carbono, no le corresponde, sino como índice del oxígeno. Entonces tenemos ahí. Ahora nos dice que si una fórmula está correctamente escrita, debe ser igual a 0. Multiplicamos. 2 por 1, 2. 2 más 4, 6. Aquí multiplicamos. 3 por 2, 6 negativos. A ver, lo haremos matemáticamente. 2 por 1, aquí es más 2, aquí es más 4, aquí es 3 por 2, 6. Igual, ¿cuánto es? 0. ¿No es cierto? Eso habíamos indicado. Si la fórmula sumatoria de sus cargas eléctricas es igual a 0, nos indica que la fórmula está correctamente escrita. Ahí tenemos entonces la fórmula del ácido carbónico. Es un ácido. Lleva el hidrógeno. Ácido. ¿Alguna vez sus papás, algún pariente se queja de acidez, ¿no es cierto? En el sistema digestivo, tenemos que hablar sistema digestivo. Y ese sistema digestivo donde se encuentra el esófago, ¿no es cierto? Está ubicado después de la boca, a continuación de la laringe, viene el esófago que ingresa por el píloro hasta el estómago. Biología, no tiene que dominarlo. Si no dominamos, ¿cómo vamos a hablar de hacer un análisis químico a nuestro paciente? Pero vamos a liquidar no sé qué. Pero entonces hay un ardor que se presenta, especialmente cuando son mayorcitos, asisten a las fiestas, etcétera. Hay un ardor, entonces hay que neutralizar con un antiácido. Muy bien, tenemos, a ver, hacemos otro ejemplo. Ahí mismo tenemos el ácido clórico. Voy a anotar el ácido clórico.
¿qué me dice el ácido clórico? Me indica que los oxoácidos se deben escribir primero el hidrógeno, luego el cloro y el oxígeno. El oxígeno es -2, el hidrógeno es +1. Ya es conocido. Entonces lo único que debo buscar es del cloro. Pero el cloro me termina en el sufijo ico. Ya habíamos indicado hace rato, les había dado qué número le correspondería. Si buscamos en nuestra tablita donde dice número de oxidación, aquí en la parte derecha de este cuadrito, para entender todos los elementos, los datos de esta tabla, primero siempre tenemos que ir aquí en este cuadradito, buscar, y si no hay, al otro lado. Y si vamos a entrar a buscar aquí, ¿dónde estamos? Vamos a aquí. Entonces, en esta parte nos dice número de oxidación. En esta primera dice configuración electrónica, luego tiene el número de oxidación. Entonces, el cloro, ¿cuánto tiene? 7, 4, 3. Entonces, cuando me dice clórico, ¿con qué número de oxidación estará en los ácidos? Con el 5. 5. 5. Sí. Ahora sumo. 5 más 1, 6. La mitad, 3. Escribo. ¿Dónde escribo? En el índice del cloro, oxígeno, hidrógeno. Ahí. Oxígeno. Oxígeno. O sea, listo. Para que quede bonito, esto lo voy a borrar. Ya está. Ácido clórico. ¿Exactamente igual? Sí. Ácido nítrico. Ácido nítrico. A ver, no siempre ácido. Pero estos son los ácidos más representativos. Ácido nítrico. Estamos repasando sobre eso que ya está escrito. Aquí también ácido nítrico. Entonces escribo el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El oxígeno ya sabemos que es -2 con el chanchullito que se los estoy enseñando. Entonces, nitrógeno, nos fijamos en la tabla. ¿Qué número le corresponde? El nitrógeno tiene 1, 2, más 3, más 4, más 5 y -3. Y los que reactivan o los que están en las reacciones son el 3 y el 5 y el -3. Muy bien, entre 3 y 5, ¿cuál le corresponde? Al ICO. Tiene 5. 5. 5, muy bien, el 5. 5 más 1, 6. La mitad, 3. ¿No es cierto? Facilito. A ver, vamos a hacer aquí el ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Fosfórico, listo. Tenemos ácido fosfórico. Voy a... Esta nos dice ácido fosfórico. Fosfórico. Listo, muy bien. O también a esto se le llama, otros lo utilizan con ortofosfórico. El ortofosfórico se combina con 3 moléculas de agua. Entonces, cuando se trata de ácido orto, tengo que escribir aquí 3 orto. Estos ácidos generalmente pueden utilizar tres prefijos. El meta, piro, orto. ¿Ya? Enseguida eso voy a aclarar. Entonces, aquí esto es -2, aquí es +1, y el fósforo está en la +5. +5. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Para tener el índice del oxígeno, multiplico. 3 por 1, 3. Más 5. ¿Cuánto sería?
8. 8. ¿Está? 4. Anoto 4. Eso es la fórmula de orto. El orto o simplemente ácido fosfórico. Ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico. Quiere decir que el fósforo puede formar 6 fórmulas y con sus respectivos sufijos. ¿Dónde están los osos? Terminado en os, ácido ortofosforoso, ortofosfórico, pirofosforoso, pirofosfórico, metafosforoso, metafosfórico. Entonces, tenemos que saber reconocer. ¿Ya? Muy bien. A ver, con esto estaríamos terminando. Ustedes realizan su práctica, tienen ahí bonito las prácticas que se los he dejado. Con esto estaríamos terminando el tema. La siguiente clase, el próximo tema, 2, 4, terminamos. Pero para terminar, a básica. Hasta 5 y cuartas, ¿no? Nomenclatura de las bases. Base. Entonces, aquí vamos a ver nomenclatura de las bases. Nomenclatura de las bases. Ahí está. En este caso, la nomenclatura de las bases vamos a tomar en cuenta cómo definimos una base. Leemos, señorita. ¿Qué es una base? ¿También es liberación o es absorción? Liberación. ¿Liberación de qué? De hidróxido. Eso, libera iones. ¿Qué iones? Iones hidróxidos. OH. Iones hidróxidos. Menos 1. Ahí está. Otros le escriben de esta manera con corchete negativo. ¿Ya? Iones hidróxidos. Otros escriben hidroxilo. Hidroxilo, ¿ya? Otros escriben oxidril. Pero de estas, el oficial es hidróxido. Una base muy importante. ¿En qué se aplica esa base? Ustedes han debido hacer experimentos en la secundaria. ¿Para obtener qué? Jabón, ¿no es cierto? Es una base, es amargo. ¿El jabón es agradable? ¿Alguna vez han usado? ¿No? ¿Alguna vez por situaciones X utilizan para el lavado de los dientes? ¿No es cierto? Pero no el detergente, jabón de ropa, sino el jabón del tocador. Ya, entonces, este es el hidróxido. Libera iones hidróxidos. Y estos iones hidróxidos, vamos a ver cómo se forman. Entonces, vamos a utilizar los cationes metálicos. Ejemplo, ahí tenemos el sodio, que es catión sodio, seguido del OH, que es negativo. Muy bien, esto habíamos dicho que debe ser igual a cero, mentalmente, ¿no? Mentalmente tiene que ser, tenemos que utilizar eso, trabajar mentalmente para que las cargas eléctricas sean igual a cero, más 1 menos 1 igual a 0. Al ser igual a 0, tenemos el llamado hidróxido ¿de qué? Hidróxido de sodio. Muy bien, voy a escribir otro ejemplo. Calcio. ¿Qué número de oxidación tendrá para que sea catión calcio? Tiene 2. Y menos 1.
menos 1. De tal manera que estará correctamente escrito así, ¿o no? Como el 2, ¿dónde debo colocar acá? Cuando se presenta estos casos, utilizo paréntesis. Ahí está. 2 positivos más 2 por 1, 2, en este caso 2 negativo, va a ser igual a 0. Esto le voy a llamar hidróxido de calcio. ¿Listo? Es una base. Se diferencia. La base es con OH, el ion hidróxido, y el ácido simplemente el ion hidrógeno. ¿No es cierto? Muy bien. Finalmente tendríamos a ver, un hito más haremos, ya, para que, cuando se presentan los sufijos en función de los números de oxidación mayor y menor. Ya eso les voy a presentar ese ejemplo. A ver, voy a colocar del níquel, ¿ya? Haremos del níquel. El níquel tiene número de oxidación más 2 y más 3. Con su menor valencia termina en el sufijo oso y esto termina en el sufijo ico. Entonces, me dice escribir el hidróxido, los 2 hidróxidos de níquel. Muy bien, esto es con más 2, catión niqueloso, esto es catión niquélico, y aquí tengo menos 9. Como estas cargas son diferentes, para que sean iguales, tengo que utilizar el paréntesis. Aquí también debo usar el paréntesis. Esto es con 3. Entonces, 3. Muy bien. Mentalmente, dos positivos tengo y 2 negativos. 2 por 1, 2 negativo igual a 0. Aquí lo mismo. 3 por 1, 3 ya está igualada. Listo. Una fórmula bien representativa. Nombre. A esto le vamos a llamar Hidróxido niqueloso sería. hidróxido niqueloso. Este otro se llamará Hidróxido niquélico. muy bien, níquel. Termina en sus 2 sufijos. Sufijo, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tienen ahí una tablita del nombre sistemático, que es el último. ¿Ya? Utilizando, a ver, directamente voy a hacer esto para irnos. Con esto terminamos el tema. Hidróxido. Utilizando los prefijos de las letras y palabras griegas. Cuando es uno, mono, di, ¿cómo lo escribiría esto aquí? Dihidróxido niqueloso. Ya, a ver, hasta ahí vamos entonces. Dihidróxido de níquel, nada más. Si estaríamos colocando niqueloso, estamos colocando 2 veces el sufijo y el otro del sistemático. O sea, 2 nombres. Trihidróxido de níquel. Ahora es otra cosa que utilicemos el stock. El stock nos indica
científico alemán, nos indica que las valencias utilizamos en romano. Aquí es, como es aquí, ¿qué número es su número de oxidación? 2. Entonces puedo decir hidróxido de níquel, níquel 2 en romanos. Hidróxido de níquel, níquel 3 en romanos. Ahí está. Ese sería uno de los nombres. O el tradicional. Hidróxido, como hemos dicho, hidróxido nitroso. Aquí sería hidróxido níquel. Esto es nombre tradicional. Esto es nombre stock. Y esto es nombre sistemático. El primero sería nombre tradicional. Este sería nombre sistemático, o YUPAC también se llama. Y esto sería el nombre stock. ¿Alguna pregunta? Creo que se han cansado, jóvenes señoritas. Gracias por ser tolerantes. El último tenemos hidratos de carbono, hidratación de moléculas. Y luego vienen los orgánicos que no los vamos a hacer. Y si los vamos a hacer también, por ejemplo, ahí tenemos los hidratos, corresponden a los compuestos que tienen números específicos, como por ejemplo ahí tenemos, casi no es tan usual, pero nos sirve de información. Cloruro de bario dihidratado. Si hubiera aquí el cloruro de hidrógeno por 3 moléculas de agua, trihidratado. Si hay 6, ¿qué podemos decir? Del sulfato de calcio, por decir. Sulfato de calcio hexahidratado. Ahí quedamos, jóvenes. Y vayan estudiando. El siguiente tema sería tabla periódica, creo que es estructura atómica. Estructura atómica, unidad 4. La siguiente semana, el lunes y el miércoles estaríamos con tabla periódica y la siguiente semana ya viene el examen. Ahí quedamos, jóvenes. Disculpe, Ilse, Sí. ¿hasta qué tema va el primer parcial? Hasta terminar todo. Ya, gracias. Sí, vayan adelantándose. El dossier de los ejercicios lo encontramos igual en la misma librería. Dossier de los ejercicios lo encontramos en la misma librería. En la misma esta. En la misma librería. Sí. Esa. ¿Quieren recabar esto? Está en la misma fotocopiadora, jóvenes, ¿ya? Estas preguntas y problemas.